En este video voy a presentar el modelo armónico de una señal. Según el modelo que quiero presentar, una señal armónica se define como el resultado de combinar armónicamente senoidales puras, cuyas frecuencias son múltiplo entero de una frecuencia fundamental f sub 0. Esto quiere decir que si la señal x de t es armónica, entonces yo puedo expresarla como la suma de una senoidal de frecuencia f sub 0 más una senoidal de frecuencia 2 veces f sub 0 más otra senoidal de frecuencia 3 veces f sub 0 y así sucesivamente. Observen que la expresión matemática de x de t satisface la definición de señal armónica. Primero, esta es una combinación de senoidales puras. Sin importar los valores de los coeficientes a sub 1, a sub 2, a sub 3 y las fases θ1, θ2 y θ3, aquí simplemente estamos sumando senoidales con diferentes amplitudes, es decir, combinando linealmente senoidales. Y segundo, todas estas componentes tienen frecuencias que son múltiples enteros de una frecuencia fundamental. Así, la frecuencia de esta primera senoidal es claramente f sub 0, la de esta es 2 veces f sub 0, porque esto podemos expresarlo como 2pi por 2 veces f sub 0. La de esta es 3 veces f sub 0 y así sucesivamente. En esta imagen estoy mostrando la señal correspondiente a la nota musical que vimos en el video anterior. Por su naturaleza periódica y continua, entonces deberíamos poder hallar un modelo armónico, el cual, como acabamos de definir, consiste en la superposición de senoidales de diferente frecuencia. Sin embargo, para hallar el modelo armónico exacto debemos responder a varias preguntas. Concretamente, para que este modelo quede totalmente definido, debemos responder a las siguientes tres preguntas. Primero, debemos poder determinar cuál es el valor de la frecuencia f sub 0. Sabemos que cada una de estas senoidales tendrá una frecuencia que es múltiplo entero de esa frecuencia fundamental. Por lo tanto, lo primero que debemos determinar es cuánto vale dicha frecuencia fundamental. Segundo, debemos poder determinar cuántas componentes senoidales tiene la señal. Puede que sea una única componente, o pueden que sean tres, como en este ejemplo, o pueden ser incluso infinitas. Entonces, el número exacto es algo que se debe poder determinar. Finalmente, debemos determinar los valores de cada una de estas constantes. Es decir, los coeficientes a sub 1, teta sub 1, a sub 2, teta sub 2, etc. Afortunadamente, la respuesta a estas tres preguntas se encuentra en el espectro de la señal. Esta figura muestra el espectro de la señal anterior. El espectro de una señal permite identificar dos elementos claves de la representación armónica: las frecuencias en el eje horizontal y las amplitudes en el eje vertical. Así, este primer pico se encuentra a una frecuencia de aproximadamente 440 Hz y tiene una amplitud de 0.06. Este segundo pico se encuentra a una frecuencia de 880 Hz y tiene una amplitud aproximada de 5.1 milivoltios. Y así sucesivamente, cada uno de estos picos me permite identificar amplitudes y frecuencias. En este caso solo estoy mostrando la frecuencia y las amplitudes de los primeros 5 picos de la señal. Para verificar que el espectro de la figura anterior se corresponde a una señal armónica, en esta diapositiva estoy mostrando los valores de amplitud y frecuencia que determinamos anteriormente. Si observamos con detenimiento esta frecuencia, podrán notar que si definimos nuestra frecuencia fundamental como 440 Hz, es decir, esta sería nuestra f sub 0, entonces el resto de frecuencias efectivamente son múltiplo entero de esta frecuencia fundamental. Además de las frecuencias, el espectro me permite identificar las amplitudes de cada componente. Así, el modelo armónico de la señal se corresponde a esta ecuación, donde cada amplitud está asociada a una senoidal de determinada frecuencia.
En esta diapositiva estoy mostrando la señal original que capturamos de la onda musical con el osciloscopio. Como esta señal es armónica, entonces si combino linealmente un conjunto de senoidales con las amplitudes y frecuencias correctas, voy a obtener una representación exacta de la señal. Esta figura se corresponde a la representación armónica que se reconstruye a partir de 12 componentes. Comparen estas dos señales. La señal de arriba es una señal real, mientras que esta de abajo es el modelo matemático que obtuvimos mediante su representación armónica. En el siguiente video voy a explicar formalmente cómo es que se obtiene el espectro de una señal armónica, es decir, voy a explicar detalladamente cómo es que se obtienen en realidad estas amplitudes, la frecuencia fundamental y las fases de cada componente. Pero antes, quiero recapitular algunas definiciones y términos que es importante que el estudiante de señales conozca respecto a las señales armónicas. Primero, quiero señalar que la frecuencia f(0) se denomina frecuencia fundamental. Esta frecuencia puede tomar cualquier valor real y va a depender de la señal armónica que queremos representar. A la componente senoidal asociada a esta frecuencia, sin importar su magnitud o fase, se le denomina componente fundamental. Recordemos además que una señal armónica tiene otras senoidales de frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. A estas frecuencias se le denominan frecuencias armónicas y a las senoidales correspondientes se denominan componentes armónicas de la señal. Finalmente tenemos que las señales armónicas son siempre periódicas, con un periodo que depende de la frecuencia fundamental. Todas las señales armónicas son periódicas y en la práctica podemos considerar que todas las señales periódicas tienen una representación armónica. Esta última afirmación de que todas las señales periódicas tienen una representación armónica tiene un matiz. Desde el punto de vista estrictamente matemático, es necesario que una señal cumpla unas condiciones que se llaman condiciones de Dirichlet para que ésta pueda tener una representación armónica. Sin embargo, en la práctica, en la vida real, es muy improbable, muy difícil que nosotros nos encontremos con una señal que podamos considerar periódica y que no cumpla estas condiciones. Por lo tanto, para efectos prácticos, en el resto del curso, siempre que hablemos de señales periódicas, vamos a asumir de que esta se puede representar de manera armónica, a menos que se diga explícitamente lo contrario. En el video a continuación voy a mostrar de manera formal cómo se obtiene la representación armónica de una señal.